¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresando ya a las actividades del Tech Week. ¿Cómo están? Pues bueno, quisiera volver a agradecer a los patrocinadores como Siemens, Milwaukee, Schneider Electric, Lutron, Argos, Charofil, Honeywell, Viacom, Prolec, Panduit, Cima Energía, IAG y Lucesa por su atinada y participación en este evento. Quiero presentar a nuestro anfitrión del día de hoy, a ver si ya lo podemos ver. ¿Cómo están? Marco. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Excelente inicio. Se vio muy bien la inauguración, excelente inicio y la primera ronda es excelente también. ¿Allí me escuchan? Qué bueno. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, Luis. Aquí con un problema. ¿Tú crees que a la mera hora no quería entrar a mi cámara? Hola, Marco. Buenos días. ¿Qué Nos tal? tenemos ocupados. No, según yo ya estoy conectado desde hace rato y hasta ahorita que me dijo Sael que no me ven, yo pensé que me habían deshabilitado la cámara o algo así por... ¿Sabes qué me pasó a mí en la mañana? Que activé la cámara para cuadrarme atrás, para que a ver qué se veía y qué no se veía. Y como tienes activada la cámara, ya no puedes entrar con video ni con audio. Ok. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, okay. De repente con otras aplicaciones, como que si la aplicación ya está tomando la cámara, otra aplicación no la puede tomar. Ok. ¿Vale? Correcto. Entonces, lo que viene ahorita a las 12, voy a saludar a nuestra audiencia. Voy a agradecer a nuestros patrocinadores. Te voy a presentar a ti, Ernesto. Voy a leer tu semblanza. Y posteriormente voy a comentar algo también, algo de la asociación, y posteriormente nos haces favor de presentar la ponencia y a nuestro amigo Marco. Claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Solo preguntar si habrá... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, de nueva cuenta, bienvenidos a este Tech Week Virtual 2020 Americ, en el cual, primeramente, perfecto, pues nuevamente, bienvenidos de nueva cuenta a este Tech Week 2020 Americ, en el cual tenemos, para empezar, primero quisiera agradecer de nueva cuenta a nuestros patrocinadores, como es Siemens, Milwaukee, Schneider Electric, Lutron, Argos, a nuestros amigos de Charofil, Honeywell, Viacom, Prolec, Panduit, Cima Energía, AIJ y Lucesa. Continuando con nuestro programa, antes de comenzar esta ponencia, quisiera presentarles a nuestro anfitrión de esta plática, al ingeniero Ernesto Díaz. El ingeniero Ernesto Díaz es CEO de Quintana Ingenieros. Él es ingeniero electricista, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diplomados en Dirección y Finanzas para Empresas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con más de 20 años de experiencia en ingeniería y construcción eléctrica, mecánica en las principales industrias de México. Actualmente es socio y director general de Quintana Ingenieros e Internacional de Servicios Técnicos y gobernador de capítulo NECA en Americ y de la UNCE. Pues sin más preámbulo, Ernesto, te dejo en tu conferencia. Mucha suerte y que tengan buen día. Luis, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Americ. Hacen posible esta semana Tweet de Americ. Gracias a Marco por estar con nosotros y procedo a presentarlo. Marco Alfredo Murillo Ruiz es una figura pública en el sector hídrico nacional. Su desempeño como presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica
la organización más acreditada en los temas relacionados con el agua y su gestión integrada, quedó marcado por su notable influencia y apoyo para que, a la fecha, más de 7,800 estudiantes de ingeniería y otras carreras en universidades e instituciones de enseñanza superior enfocaran su interés académico y profesional hacia el mundo del agua. Líder natural que desde las organizaciones gremiales y sociales más respetadas ha participado en el desarrollo de varias generaciones de profesionales, sea como egresado politécnico, trabajando con los especialistas del agua, fortaleciendo el gremio de la ingeniería en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y con los empresarios de la consultoría y la construcción. En la administración pública, desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos hasta la Comisión Nacional del Agua, coordinó diversas acciones, entre las que destacan aquellas que condujeron a la erradicación del cólera en México y contribuyó en campañas similares en países de Centroamérica. Coadyuvó a través del desarrollo tecnológico y la innovación al suministro de agua limpia a la población para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad relacionados con la ingesta de las aguas de mala calidad. Generó estrategias y sistemas para atenuar los efectos adversos en la población ante fenómenos hidroclimáticos extremos, así como para el control de la contaminación de las aguas nacionales. En el sector privado, ha creado conceptos empresariales en torno al suministro del agua, al desarrollo de la infraestructura y la tecnificación del sector agrícola. Como consultor, ha contribuido en la creación e implementación de grandes proyectos nacionales como la Agencia del Agua 2030 y otros instrumentos, claves de políticas públicas para la planeación y prospectiva del sector hídrico. Hoy transita en el conocimiento y adquiere experiencias nuevas en la gestión integrada del agua, en la seguridad hídrica, entendida en su más amplia acepción, y en la batalla por alcanzar la sustentabilidad del recurso. Ese anterior, actual y enorme conocimiento adquirido por experiencia en el aula y en el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos hídricos debe ser atesorado y heredado generación tras generación. Sin duda, los capítulos estudiantiles representan un excelente bastión para hacerlo. Liderar el proyecto enaltece a Marco Alfredo y a los distinguidos gremistas que construyeron la ruta. Bajo esta presentación, creo que bastante amplia, de toda la experiencia de Marco Alfredo, demos inicio a su presentación: Agua, cuida, impulso o límite al desarrollo. Muchas gracias, Marco Alfredo. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz. Muchas gracias por la amable presentación. Realmente me siento muy emocionado, muy contento por tener esta oportunidad. Agradezco cumplidamente la confianza para participar en este evento tan importante y desde luego mi agradecimiento al apoyo que me han dado para la preparación del trabajo a todo el equipo de Americ, y especialmente a su presidente André López, un gran amigo y compañero de líderes gremiales. Muchísimas gracias. Y desde luego que cómo sale, cómo nace, cómo se prepara, cómo se presenta un tema de estas características: agua, kit de impulso o límite al desarrollo. Y francamente estamos conversando un día de tantos entre los compañeros de América y salía esta pregunta: bueno, ¿qué pasa con el agua realmente en este país? ¿Es algo que nos beneficia? ¿Entendemos que es un recurso que es vida? ¿O es algo que nos afecta, es un flagelo para la humanidad? Y nace esto, se agudiza quizá la plática, el planteamiento, a partir de los últimos acontecimientos en este país. Si ustedes recuerdan, se ha discutido mucho sobre los problemas de las presas en el estado de Chihuahua, sobre ese compromiso que tenemos de carácter binacional con los Estados Unidos, hay desde luego un tratado. Ahora con nuestros compatriotas, nuestros amigos de Tabasco, que andan entre el agua prácticamente, bueno, ¿cuál es la vida que van a tener? ¿Qué sucede con ellos? ¿O qué pasó a partir de que se detona esta pandemia de COVID y tenemos problemas y nos dicen que la mejor manera, casi la única forma, es lavarse las manos frecuentemente, porque el otro pues es un cubrebocas, está por ahí, pero como vía de salud, de sanidad, hay que lavarse las manos. Entonces entendemos la presencia del agua prácticamente
en nuestros días, en nuestros hechos cotidianos, y a veces hasta de manera aguda. Y sin embargo, también nos preguntamos si es tema de Estado, si verdaderamente está en la agenda del gobierno federal, si hay atención respecto de esto o no. Y entonces viene esta reflexión: ¿qué pasa con el agua en nuestro país? Bueno, en las últimas décadas, desde mi punto de vista, nos hemos dedicado a hablar y hablar y hablar del agua, y sin embargo, todos queremos ser especialistas en el tema. Tomamos posiciones, discutimos si existe o no existe, y hoy vengo pues con la idea de ver si juntos, en un tiempo de una hora, pudiéramos clarificar esta situación y que de alguna suerte se den cuenta de lo que está pasando. Permítame compartir la pantalla para proyectarles algunas imágenes que seguramente les van a ser de mucho interés. Correcto, ya lo podemos ver. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Pues miren, este es un escenario de una de las partes de nuestra República Mexicana. Es una fotografía, ven en qué condiciones está la tierra, y esto desde luego nos habla de sequías. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando en nuestro país? Bueno, pues sí se dice que es un recurso estratégico y de seguridad nacional que tiene que ver con nuestra soberanía, y eso no hay ninguna duda, que es factor de desarrollo, que potencia la industria, que es productor de alimentos. En el campo es necesario que lo apliquemos. Desde hasta un momento de salud, nos tocó, y ya lo sé en la presentación, ser responsables del combate al cólera y de su erradicación, una pandemia con otras características, pero similar de alguna manera a lo que nos está pasando ahorita con el COVID, y etcétera, etcétera. Si es un motivo de salud, si es un motivo de seguridad, si es un motivo de industria, de producción de alimentos, de desarrollo, por supuesto que lo es. Y en otro sentido, nos dicen esto que vemos en las láminas, que el agua está totalmente contaminada, prácticamente todos los ríos del país, que hay sequías, que se va a agravar quizá con el cambio climático, hay desperdicio, hay contaminación, y la población se encuentra siempre en problemas año con año. Esto es una situación cíclica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que discutir? ¿Por qué estamos en estas condiciones? Y más aún, ¿por qué nuestra niñez está flagelada por enfermedades diarreicas de origen hídrico que causan daños a la salud y quizá muerte y un desarrollo no tan deseable como lo estamos teniendo? Entonces, aquí sería algo que quisiéramos compartir con ustedes el día de hoy. Discutámoslo ampliamente y lleguemos a la conclusión: ¿qué pasa con el agua en nuestro país? Aunque sea en poco tiempo, pero creo que lo podemos aprovechar perfectamente bien. Pues miren, vamos a hablar del agua porque es algo que conocemos o no conocemos, sabemos de su existencia o no. ¿Qué pasa con el agua en México? Vamos a concretarnos en nuestro país, que es algo que podemos conocer mucho más. Bueno, hay características del agua que a lo mejor la gente no domina o no maneja tan fácilmente. Nos dicen, como punto número 1, que el agua se va a acabar. Y eso es verdaderamente así. El agua, que es un líquido, un fluido excepcional, que necesitamos de él para vivir, es más, que forma parte de nuestro organismo, que somos agua prácticamente en más del 70%, pues yo les tendría que decir ahí que el agua pues nunca se va a acabar. El agua es infinita en su uso, no en su volumen. Desde luego son recursos que tienen una medida, tienen un volumen determinado, pero en su uso son infinitos. Al menos el tema del agua es así. Y vean, si conocieran nuestros antepasados esta fotografía, si lo hubieran conocido, pues por supuesto que quizás no lo hubieran puesto a nuestro planeta Tierra, sino quizás se hubiera llamado agua. Porque es maravilloso. Y esto es lo que nos diferencia, lo que nos distingue de otros planetas en el sistema solar y desde luego en muchos planetas del universo. Esto es un líquido maravilloso que tenemos afortunadamente. Y entonces aquí viene la pregunta si el agua se va a acabar. Es fundamental para ver cómo atacamos el problema y cómo digerimos la situación. Tenemos el mismo número de gotas de agua desde que se formó nuestro planeta hasta nuestros días, y así va a seguir. En ingeniería siempre hablamos y decimos que pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues esto sufre transformaciones físicas de líquido a vapor, de vapor a sólido, o en las diferentes formas que vemos el agua, pero es dentro de sus maravillas
el único recurso, el único fluido que se evapora. Todos los demás fluidos del planeta se gasifican, el agua se evapora. Y yo lo digo simplemente porque a veces decimos que cuidado que la gasolina esté evaporando o que el alcohol se esté evaporando. Señores, lo único que se evapora es el agua, los demás líquidos se gasifican. Entonces, yo diría categóricamente que el agua nunca se va a acabar. Y esto es muy importante porque especulan sobre el agua. Hay un mercado del agua, hay una embotella, los embotellados del agua encarecen los recursos y siempre con la consigna, con el pensamiento de que como es un agua muy escasa y se va a acabar, pues entonces hay que pagar por ella lo que sea con tal de que estemos viviendo. Por supuesto, decía yo que el primer paradigma, pues que la agua nunca se va a acabar. Así que tengámoslo muy claro. El segundo planteamiento es si el agua es un elemento más de la naturaleza o no. Y se habla muchísimo, los ambientalistas con frecuencia dicen que el agua es un elemento de la naturaleza, y esto ha llevado a políticas públicas en el país que a mi juicio son totalmente equivocadas. El agua no es un elemento de la naturaleza. El agua es la formadora de la naturaleza. Déjenme plantearlo de esa forma. Miren. Vean a ustedes, ahí hay una combinación, ahí está agua con flora y seguramente con fauna, que no alcanzamos a ver por la fotografía aérea, pero pues por supuesto que hay muchísimos animales. Y díganme ustedes, simplemente por lógica, ven la fotografía, es que el agua está generando vida, flora y fauna, o la flora y fauna generan agua. Y se ha llegado al extremo incluso de decir que los bosques son fábricas de agua. Por favor, señores, ¿en qué momento un árbol puede generar agua si no es al revés? El agua está generando a la planta. Pero además de ser formadora de la naturaleza, también tiene una característica muy especial, que es formadora de vida. Miren, nosotros somos agua. Es un líquido fundamental, importantísimo, de la mayor importancia. Entonces, si el volumen no se va a acabar, y además es un recurso que es agua, su volumen es constante y es vida, perdón, decía yo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, además tenemos una cuestión fundamental que es 100% reusable. Por supuesto que debemos estar bebiendo esa agua que algunos utilizaron las civilizaciones antiguas, los egipcios, los fenicios, qué sé yo, todo lo que leíamos en aquellos tiempos, los griegos. Vean, esa agua es la misma agua, ha estado reciclándose para la naturaleza. La naturaleza es una planta de tratamiento impresionantemente perfecta y además enorme, y siempre le está dando tratamiento al agua para que vuelva a recuperar su calidad de alguna suerte. ¿Qué otra característica tiene el agua que quizá no consideramos muy fácilmente? Bueno, el agua tiene memoria. Si vemos esto que es el ciclo hidrológico, que lo aprendimos desde niños en la primaria, bueno, pues si acordábamos y nos decían los profesores que el agua pues, se evapora y después se precipita, escurre, va al océano, viene nuevamente, etcétera. Pero eso que es algo tan aparentemente simple, simplón, la verdad que es fundamental para nuestra vida y sobre todo para este país. Y entonces el agua lo que tiene es memoria, siempre regresa a los mismos lugares. ¿Por qué es importante esto conocerlo? Bueno, entre muchas otras cosas, de los grandes errores que los seres humanos hemos venido cometiendo, es algo como esto. Hay muchas campañas de forestación y piensan que poniendo arbolitos en alguna parte, entonces va a llover. El agua se va a engañar porque pusimos unos árboles por ahí, unas plantas, o es al revés, hay árboles porque llueve, no llueve porque hay árboles, y a veces muchos presidentes municipales y gobernadores, etcétera, recubren los cauces de agua y los vuelven avenidas, los vuelven bulevares, y después se están quejando porque cuando el agua regresa a sus espacios porque tiene memoria, entonces resulta que ahora nos sentimos afectados por el agua. Y todos los días lo leemos. Ahorita de eso platicaremos qué pasa con los tabasqueños, por ejemplo, que está sucediendo con ellos. Y otro punto fundamental, porque lo he escuchado con muchísima frecuencia, déjenme arriesgar un poco y arriesguemos todos juntos, es el tema del cambio climático. ¿Verdaderamente hay cambio climático en este planeta o no lo hay? Y hay una enorme discusión. ¿Sí o no hay cambio climático? Yo digo categóricamente que no lo hay. ¿Y qué? Pues como no lo hay. Bueno, no lo hay en la forma en la que lo están entendiendo, lo están queriendo interpretar. Por supuesto que hay cambio porque lo único que es constante en la naturaleza es el cambio.
permanentemente estamos cambiando. Yo aquí estoy frente a ustedes y no tengo una sola célula idéntica o que sea la misma con la que nací hace muchos años ya, pero todos cuando nacemos tenemos una estructura, va evolucionando, va cambiando y van renovándose muchos de nuestros órganos. Entonces la naturaleza es así, y el planeta es un ser vivo, tiene vida, está total y absolutamente cambiando siempre, Entonces ahora nos sorprendemos de que hay cambios. Señores, el cambio es la constante de esta naturaleza. Viéndolo como lo quieren ver, yo diría para todos que cuando inició el cambio, o sea, si quieren ver como un cambio así, como lo están planteando, ¿cuándo inició el cambio? Y van a ver que si nos vamos a los anales de la historia, siempre ha habido cambios en este planeta. Pero ¿para qué quiero plantear este asunto? No es el tema del cambio climático, solamente para decir que el agua no es factor de cambio. No hay ningún tratado, vean ustedes en cualquier cosa, vean libros, busquen alguna información al respecto, y el agua no es factor de cambio, al menos no el cambio climático. Y nos debatimos todo el tiempo, que si sí, que si no. Bueno, hablemos o no del cambio climático, el agua no participa ahí, no es factor. Pero esta lámina que le estoy poniendo aquí, de un terreno, de un equipo de extracción de agua, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estamos poniendo esta lámina aquí? Solamente quiero evidenciar algo que diferencia nuevamente a este país del resto de los países del mundo, o de muchísimos de los países del mundo, y esto es fundamental en México, y por eso ustedes tienen que saber si es verdaderamente un impulso al desarrollo o es un freno. Señores, en nuestro país, afortunadamente, los constituyentes intuyeron un México diferente al que estamos viviendo. Ellos iban mucho más avanzados y decidieron que las aguas en este país son de propiedad nacional. En Estados Unidos, las aguas y los recursos son de alguna suerte propiedad de los que están sobre el terreno. Esa es su forma de manejo, respetable totalmente. En España el agua es de carácter dominial, en Francia es de carácter ribereño, en Chile es de propiedad privada. Pues en México nuestra Constitución, el artículo 27, dice afortunadamente que las aguas son propiedad de la nación. Y eso es fundamental, es maravilloso, y eso es algo que nos está causando muchos problemas, es algo que no estamos sabiendo interpretar y que copiando los modelos, las formas de evolucionar, de trabajar, de utilizar el agua, son totalmente distintas a las nuestras y nos están llevando a un caos, a un grave problema que ya platicaremos en estos minutos. Entonces, concluyamos por lo pronto en que las aguas, afortunadamente, de acuerdo al artículo 27 constitucional, son propiedad de la nación. Si es así, estamos preocupados, ¿cuánta agua tenemos? ¿Y cuál es su calidad? ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿Hay disponibilidad o no? Y entonces he visto, y lo digo con muchísimo gusto, que en este evento y en otros eventos que ha llevado a cabo América, hay muchísimo joven. Y entonces esos jóvenes tendrían que tener una mala noticia. Si no es una mala noticia, resulta que en este país las aguas se van a acabar. Son escasas, eso es lo que nos dicen, muy escasas, y además ya están totalmente concesionadas. Entonces, qué lástima llegar un poquito tarde a este planeta, a este país, y ya está todo distribuido, utilizado, condicionado, es propiedad de alguien que lo está manejando. ¿Qué posibilidades tienen de vida nuestros compatriotas, las próximas generaciones? En la condición en que estamos manejando el agua, parecería que no hay futuro, estamos perdidos de alguna suerte. Bueno, ¿cuánto tenemos de agua en México? ¿Cuál es la cantidad que es de alguna suerte propiedad de la nación? Eso que está diciendo el 27 constitucional. Bueno, pues miren, esta es una lámina de la Comisión Nacional del Agua, de la mucha información que he tenido de algunas partes del gobierno federal. Nada es mía, pues para que podamos referenciar lo que está sucediendo y cómo lo podríamos interpretar. Bueno, pues lo que dice esta lámina del gobierno federal es que de las aguas superficiales solamente estamos utilizando el 13.21%. Para todos los usos de nuestro país, para lo que estamos requiriendo, sí, el 13.21%. Y de las aguas subterráneas, para atender precisamente esos usos, el agropecuario, el abastecimiento público, que mucho se
pues se ofende al agricultor, al productor del campo, que se le dice que es el villano en el consumo del agua. Bueno, ahorita lo discutiremos, pero solo el 36.15% de las aguas subterráneas se utiliza para atender todas las necesidades de México. En un país como el nuestro, que es de promedios, todo lo llevamos a estadística de promedios, bueno, pues el volumen total nacional entre la suma de aguas superficiales y subterráneas, utilizamos cada año el 17.36%. Díganme ustedes si México es un país de baja disponibilidad. Bueno, así lo están planteando, pero cualquier persona, cualquier familia que utilice de sus ingresos solamente el 17.36%, el 20% redondeemos, para todas sus necesidades de alimentación, de vestir o de esparcimiento, etcétera, etcétera, a vehículo o habitación, 17.36%, señores, no son una persona con escasez de recursos. México no puede estarse poniendo siempre en esa condición de que somos un país de baja disponibilidad, cuando en realidad solo requerimos el 7.36. Tenemos garantizado el presente y el futuro de nuestro país, ya lo veremos más adelante. En cuanto a la calidad, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues vean ustedes los grandes errores que estamos cometiendo en México. La norma de normas, y ahora que está muy de moda la salud, que debe ser siempre, de manera permanente, la norma de normas en México es la norma 127, que expide la Secretaría de Salud. Esta es una norma que tiene que ver con nuestra vida misma, con la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Es la norma que regula la calidad del agua para ser consumida por la población. Es la norma que tienen que cumplir todos los organismos de agua potable del país, todos los organismos que distribuyen agua en México. Y esa norma dice que son 46 parámetros los que se tendrían que regular. Azul aquí con un color un poquito más, bueno, el azul, uno de todos ellos, que es el cloro residual libre. Estamos clorando las aguas y dice ahí que es de 0.2 a 1.5 partes por millón en la condición más alejada del organismo operador y además como cloro residual libre. Está bien, dejémoslo así nada más en la mente. Imagínenlo los que no tienen mucho conocimiento o mucho que ver en el día a día con esta situación. Bueno, pues hay un parámetro al que confundimos y al que decimos que potabiliza. Entonces decimos, está potabilizada el agua, nada más está clorada. Eso significa nada más está desinfectada. Pero nada más es un parámetro. Hay 45 más para que el total de 46. Si ustedes, por el tamaño de la lámina y por la distancia que tienen en sus cámaras o teléfonos, no alcanzan a ver los demás parámetros, yo les diría que ni siquiera se preocupen. Las autoridades tampoco los ven. Nunca se habla de ellos. No se registra, no se miden y nunca nos informan a los que estamos en nuestras casas la calidad de agua que están suministrando y la que está llegando a nuestros hogares. Ese es el punto. Y esto es lo que determina que sea agua potable. Si no cumple con los 46 parámetros, no es agua potable. Basta y sobra con que uno de esos parámetros no se cumpla para que no se considere potable. Podríamos preguntarnos, y vamos a ir transitando, si en realidad en nuestro país tenemos agua potable. Bueno, su calidad es el problema. ¿Por qué? Pues porque la cantidad es constante. Entonces, si la cantidad es constante, ¿cuál es el problema? ¿Dónde nos estamos enfrentando? Pues precisamente en su calidad. La niñez bebiendo agua embotellada, cuando nosotros niños hasta de la manguera, de la calle, en fin. ¿Qué pasa con las aguas? ¿Por qué se contaminan? ¿Por qué no tenemos la calidad deseable? Bueno, pues porque tenemos descargas de aguas residuales. Y tenemos más o menos unos 40 años, desde 1971-72 para acá, un poquito más de 40, regulando la calidad de las aguas, o al menos intentando hacerlo, y se puso a moda en nuestro país construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Y tenemos, miren, 2002, 2029, de 2050, 2100, y otras acá de aguas que crean las industrias, alrededor de 4.500 plantas de tratamiento en México. Y no tenemos en los corrientes, en los ríos, un solo miligramo por litro de mejora en su calidad. Está en las mismas condiciones o cada vez mucho más contaminado. Lo que vemos en el círculo de azul claro es la capacidad de tratamiento que tendríamos. El azul más oscuro es lo que recolectan los sistemas de alcantarillado municipales y el que está en gris es la que generamos. O sea, entre la generada
y la que realmente tenemos como capacidad instalada para tratar, hay una enorme diferencia. Pero este azul claro nada más es la capacidad instalada, no necesariamente que las plantas de tratamiento estén trabajando y mucho menos que estén operando con la eficiencia deseable. Muchísimas de las plantas en este país ni siquiera están funcionando. Algunas no las llegan ni siquiera a estrenar. Y esto es lo que pasa en las aguas municipales y vean lo que pasa en las aguas industriales. Prácticamente una situación similar. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 4.500 plantas de tratamiento? ¿De qué sirve haber invertido tantos recursos en esa forma que tanto se habla de que tenemos una planta de tratamiento si ni siquiera operan? Y no operan con la eficiencia necesaria. Por lo tanto, no tenemos en nuestro país agua de calidad en los cuerpos receptores. Y entonces los futuros usuarios no están consumiendo, no están tomando, no están teniendo para sí agua de la mejor calidad. ¿Cuál otro problema tenemos para tratar de determinar qué futuro hay en este país? Bueno, pues un problema gravísimo es que no hay planeación. Todas las ciudades, todos los usos de este país en relación con el agua están creciendo o se están dando de manera irregular, en el sentido pues de que hay una planeación al respecto. Alguien está viendo este asunto. ¿Cómo se está atendiendo? Y yo les diría, y por eso es esta fotografía, pues que son los partidos políticos o son los políticos que en este México prácticamente deciden todo y no siempre lo hacen de la mejor manera. Esos partidos políticos determinan cuándo, cómo, de qué forma se tiene que usar el agua, cuánto cuesta, si se debe pagar por ella o no, qué cantidad se debe pagar. Finalmente, hasta nos dicen, te lo prometo, te lo firmo y te lo cumplo, pero el país finalmente se encuentra en las condiciones en las que todos lo conocemos. ¿Qué hay ahí? Pues hay una institución de la Comisión Nacional del Agua que tiene el compromiso, la obligación, la responsabilidad de conocer todos los asuntos del agua en este país. Y aquí la estoy poniendo porque yo la veo un poco achicada, aunque sea un edificio muy bonito, muy impresionante en algunos momentos, pero su función, su responsabilidad, su compromiso para con el país, ¿dónde está? No se denota, no se siente, y además hoy la tenemos totalmente inhibida. Esas políticas que yo les decía del principio de la plática, en que se dice que el agua es un elemento más de la naturaleza, hace que esta institución tan importante para México y para la vida de todos los mexicanos esté disminuida y esté incorporada en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Semarnat. Hay muchos intentos en el país. Algún día el agua dependió en gran medida de la Secretaría de Salud. Después dijeron, no, como el gran usuario, casi el 80% del agua se utiliza en la agricultura, entonces se sumó con la agricultura, lo cooptaron, les redujeron, porque era una Secretaría de Estado, y cuando vieron que ahí no estaba el asunto, que no era por ahí que lo podían resolver, entonces viene una moda internacional, y ahora es el ambiente, y ahora lo consideran parte de él, y entonces la someten a las disposiciones de la Semarnat. Debiera ser nuevamente una institución única, una Secretaría de Estado, porque es la rectora. El medio ambiente, el agua, la flora, la fauna, son usuarios del agua. Y los agricultores, usuarios del agua. Y los seres humanos, usuarios del agua. Y la industria y la generación de energía eléctrica, etc. Entonces, tendría que ser un organismo rector de carácter vertical. Es la formadora de la naturaleza y no tendría que ver con esa forma transversal como que se le quiere considerar. Y decíamos, ¿cuánta agua tenemos o qué está pasando con las aguas de México? Hoy está muy claro, hoy lo ven perfectamente bien. Hay discusiones por la escasez en el norte del país porque no estamos pudiendo cubrir la cuota o las condiciones que están establecidas en el Tratado Internacional o Binacional con Estados Unidos. Y en Tabasco, en el sur-sureste de nuestro país, Chiapas, están teniendo problemas con la abundancia de agua. Lo rojo es escasez, lo verde es abundancia, y vean cómo ha sido el error de la planeación del desarrollo nacional crónico. Y culpan al agua porque dicen que el agua está irregularmente distribuida en el tiempo y en el espacio. No llueve todo el año con la misma intensidad y no está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Y ese es un pretexto, ese es un argumento, esa es una forma en la que se quiere justificar de los grandes errores que hemos cometido. Por supuesto, lógicamente, que el agua siempre estuvo ahí, que nosotros somos los que hemos desarrollado el país de una manera equivocada
hemos llevado el mayor desarrollo del centro norte del país y hemos olvidado el sur sureste de México. Y entonces, donde tenemos enorme cantidad de agua, no tenemos el desarrollo y tampoco hay generación de Producto Interno Bruto. Y donde no tenemos recurso hídrico, que es factor, que es fundamental para el desarrollo, resulta que tenemos la mayor cantidad de los asentamientos humanos y tenemos la mayor inversión en plantas industriales o producción de alimentos, y entonces ahí generamos la riqueza de México, pero nos quejamos porque decimos que no está donde la necesitamos o donde la queremos y no vamos hacia donde la debemos de tener. En la historia de la humanidad siempre se vio que las grandes civilizaciones se acercaban a los cuerpos de agua, a los lagos, a los ríos, de alguna forma al mar. Allí estaban las grandes civilizaciones de la humanidad del pasado. La nuestra no fue la excepción. La nuestra se fue ubicando y hubo algún día, y ahí está nuestra leyenda, que llegaron buscando los sacerdotes un símbolo, un águila postrada o parada sobre un nopal devorando la serpiente. Así reza nuestras leyendas y lo respeto muchísimo. Soy profundamente nacionalista y por supuesto que lo quiero así. Pero aquí, a diferencia de otras civilizaciones, nosotros lo que hicimos fue esto: nos metimos al agua. No bastó, no quisimos estar en el perímetro, no quisimos estar en las riberas, no, había que entrar dentro del lago. ¿Les parece a ustedes una cuestión lógica? Como que fue algo que verdaderamente los visionarios, los sacerdotes del pasado, contemplaron una situación así. Hace como 500 años estábamos a lo mejor como Tabasco, como Villahermosa, sin aparentemente futuro, muchísima agua alrededor, siempre entre las aguas decidiendo o resolviendo cómo atendíamos esta situación, haciendo tajos. Estaba aquí en una cuenca endorreica, no tiene salidas y no tiene entradas naturales. Todo esto se formó y se seguirá formando con agua de lluvia. Simple. Esa es la razón. Sin embargo, decían hace unos 500 años también Fernando de Ruedas, decía el escritor de la Celestina, que del pecado lo peor es la perseverancia. No basta con pecar, sino que perseverar al respecto. Y vean lo que hicimos del sistema laboral del Valle de México. Esta es la Ciudad de México, ustedes la conocen perfectamente bien. Y ahora se preocupan o se preguntan si el aeropuerto estará en riesgo o no porque lo construiríamos en un lago. Toda la ciudad está construida en un lago. Algún día, hace 50 años también, cuando inició la construcción del metro, se cuestionaban si esto podía ser posible o no por la condición del terreno. Ahí está el metro funcionando. Esta es ingeniería. Todo esto es ingeniería, orgullosamente ingeniería, pero a su vez preguntaríamos, ¿esto era lo que queríamos? ¿Esta es la ingeniería que México necesitaba? Esta es la ciudad con las condiciones más desfavorables del mundo, la ciudad más grande en la altitud en la que nos encontramos, 2.240 metros sobre el nivel del mar, con grandes problemas de sismicidad, sin un cuerpo de agua cercano. No está cercano, pues nos metimos en el agua y todos los días llueve, o muchos días llueve en esta ciudad, afortunadamente, y si dejáramos de extraer el agua, de bombear el agua y se mantuviera el volumen que se está precipitando, yo pienso habría que hacer algunos cálculos, pero en unos 2 años tendríamos el sistema laboral nuevamente. Imposible que pensemos en eso, pero naturalmente yo diría que todo el tiempo está el agua ahí, nada más que diario, desde que estamos bombeando las aguas. El sistema de drenaje de Valle de México tiene un protocolo tan importante, y el más exacto, que de alguna suerte tiene que ver el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, y entonces se coordinan perfectamente bien para que se mantenga así. Pero habría que cuestionarse, claro, ya no podríamos hacer otra cosa, pero habría que cuestionarse si es una forma de razonar adecuada que todas las gotas de agua que llegan aquí hay que drenarlas de inmediato, que no requerimos que estén en este lugar, para inmediatamente preocuparse y decir que no tenemos agua en el Valle de México. Como la ciudad, como las delegaciones como Iztapalapa, dentro del valle, con este sistema y con esta precipitación que tenemos, nos quejamos de que no hay agua. Pero es que ¿cómo vamos a tener una situación así? Algunas personas que estén viendo a distancia de la Ciudad de México esta escena dirán que es un día
que algo sucedió, se descompuso el metro, el sistema de transporte metropolitano. ¿Qué sucedió ahí? Señores, es el día a día de todos nosotros. Claro, ahora no se verá, y no sé por cuánto tiempo no será así, por motivos de la pandemia, pero este es era un día normal, cotidiano en la Ciudad de México. ¿Cómo atender a esta población? ¿Cómo darle los recursos que puedan estar necesitando? Complicadísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver otra de las gráficas con las que se manejan las cosas en este país como un promedio. Y esta gráfica, que no vamos a entrar mucho a detalle para no quitar su tiempo, pero lo que dice es que se dividió el país en 13 cuencas. Hay 13 cuencas que son nombre, y luego trataron de determinar cómo estaba el recurso hídrico en cada una de esas cuencas. Y cuando el agua que demanda las necesidades de esa cuenca es menor que la es disponible, entonces decimos que no tenemos gran presión hídrica. Pero cuando lo que tenemos como volumen hídrico disponible es muy menor, mucho menor que la demanda, que las necesidades que estamos teniendo, entonces es una presión hídrica muy fuerte. Y evidentemente no hay que pensarle mucho, pues el Valle de México está puesto aquí con rojo, es la que tiene una demanda muy fuerte. Pues sí, estamos rebasados, estamos utilizando más agua que la que podemos disponer de manera natural, y nos estamos yendo a lo más grave, que es nuestro acuífero que era en muchos lugares, por decirlo así, el monedero, es nuestra reserva, es algo que a futuro podríamos haber utilizado. El Valle de México no podría vivir en este momento si no es recurriendo a las aguas del subsuelo, y los efectos y el acomodo del suelo y todas las construcciones. ¿Qué está pasando con eso? Los hundimientos de la ciudad. En el cruce de Canal de Miramontes y Acoxpan estaba hundiéndose a razón de 50 centímetros por año. Cuando yo estuve en la Junta de Vecinos de Tlalpan hace muchos años, es el hundimiento en esa zona, 50 centímetros por año en un crucero. Claro, no se notaba porque no era tan diferencial, de alguna suerte era una zona mucho más amplia, entonces va hundiendo todo. Ese es el futuro de nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar más adelante? Y no se ve o no hay voluntad en este momento para poner remedio al respecto. Y esto también tiene que ver con lo que quiero platicar con ustedes. Vean, si lo han escuchado, lo han visto, el país está en la franja árida del mundo. Efectivamente, su coloración es un tanto diferente, pero en realidad es la franja árida del mundo. Un segundito. Entonces, esta franja árida del mundo lo que determina que ahí están los principales desiertos. El de Sahara, por ejemplo. México debería ser una situación igual. Está en esa franja. Es su condición natural. Debería ser desértico. De hecho, nada más el 2% del territorio nacional es desértico. La gran mayoría es árido y semiárido, decíamos centro-norte, y solamente es húmedo el sur-sureste. Pero ¿por qué no estamos en condición de aridez desértica? Por esto que yo digo que es la bendición. Los huracanes en nuestro país son una enorme bendición. Gracias a los huracanes, en cierta medida, México vive y seguirá viviendo. Afortunadamente, los seres humanos no hemos podido dominar el agua. Qué bueno que no hemos podido hacer, porque no estaríamos buscando locuras aquí de cómo impedir que los huracanes sigan a nuestro país. Señores, esa es la única razón por la que México vive. Y ahora nos estamos y hasta nos preocupamos porque puede darse el caso, y ya se ha dado, que de manera simultánea entre un huracán por el Golfo y uno por el Pacífico, Atlántico y Pacífico al mismo tiempo. Y en lugar de estar sentados disfrutando de ello, diciendo qué bueno porque tenemos agua, ahora los comentaristas, como decimos, todos hablan del agua, los conductores de televisión, los que dicen las noticias, dicen se pronostica mal tiempo, va a llover. En un país donde prácticamente la gran mayoría de su superficie es árida y semiárida, resulta que es para nosotros gravoso, que nos causa un agravio, el hecho de que vaya a llover. Caray, qué contrasentido, pues así lo vemos. Pero además esto es sin duda es cíclico. Y ya estaban esos huracanes antes de que llegáramos, antes de que pobláramos este hermoso país. Y ahora sigue siendo, es cíclico.
Y en lugar de entender el agua, en lugar de conocer sus reglas, sus leyes, y en lugar de aprovechar perfectamente bien esa condición, resulta que siempre hacemos las cosas totalmente al revés y nos sentimos flagelados, agraviados, ofendidos por el agua. Y ahí le culpamos también. Ya estas cosas, esta no es Villahermosa, pero son con ciudades. Aquí está una salida de uno de los ríos en Acapulco. En fin, lo que quiero decirles a ustedes es, esto es condición del agua. ¿Verdaderamente fue el agua la que causó estos daños? Qué perversidad del pensamiento del ser humano. Nos metimos al espacio del agua. En Tabasco, alguna vez, una conferencia, una plática en la televisión, les decía yo, conocemos o entendemos que inundación es cuando el agua va a la casa. Y allá, y en muchos lugares de aquí, en todas estas partes, la casa va al agua. Invadimos los cauces y las zonas federales, invadimos el Valle de México, el sistema lagunal. Y ahí nos sentimos bien, dentro del agua en esas condiciones, pero cada vez que dentro de los cauces, perdón, y cada vez que el agua reconoce sus espacios, ya decíamos, tiene memoria, resulta que ahora nos sentimos agraviados. Ahora hay que ayudar a los infractores de la ley, a los que entraron en los espacios, a esos gobernadores, a sus presidentes municipales, esas personas que autorizaron la construcción en estos lugares, o simplemente hicieron como que no veían. Por supuesto que la ley lo prevé y está penado que invada los cauces y las zonas federales. Y la ingeniería, decíamos nosotros, en ese pecado, de esa perseverancia en pecar del Valle de México de construir los espacios del agua. Tenemos, decía yo, mucho más agua de lo que la gente dice o acepta. Y sin embargo, nos sentimos con problemas así. Y ponemos ahora se discute huracán, inundación cíclica, permanente, sus espacios, el agua tiene memoria, y luego discutimos si el Fonden debía seguir o no seguir. Estamos algunos preocupados o no. Esta no tiene una plática que tenga que ver con la política, ni mucho menos. Solo queremos puntualizar, subrayar los grandes errores que se están cometiendo en nuestro país para después entrar a un tema de si finalmente esto es conveniente o no. El Fonden tenía esta condición. Era para atender desastres naturales imprevisibles. En el agua ni son imprevisibles, son totalmente cíclicos. Es vergonzante para la ingeniería aceptar o no reconocer o de alguna manera declarar que por supuesto que sabemos lo que va a pasar en términos del agua, por supuesto que sí. Conocemos las planicies inundables de nuestro país. Tabasco está así. Una gran parte de la superficie de Tabasco está bajo el nivel del mar. Hay un diferencial y esa es su condición natural. Son superficies inundables y sin embargo ahora decimos que es el agua o la mala operación de algunas cuestiones. Por supuesto que el Fonden tenía el sentido de para condiciones imprevisibles y ahí sí son previsibles y no son desastres naturales. No son desastres naturales. Lo que estamos acusando ahí es la incapacidad del ser humano para razonar y atender al agua en sus condiciones, en sus características, y eso que el agua hace todos los años, que es, decía yo, cíclico, o que se mantiene con ciertos periodos de retorno, los consideramos desastres. Esto, cualquiera que hable de un desastre en términos del agua, es la incapacidad del ser humano de entender y de haber actuado en atención o en consecuencia de la ley de la naturaleza. Pero además el Fonden decía que era para responder de manera inmediata y oportuna. Y nunca fue así, siempre fue reactivo, hasta que después de declarar varias semanas de haber declarado zona de emergencia, entonces empezaron a fluir los recursos del Fonden. Y decía también aquí, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno, insisto, no son fenómenos, y que además, hay inminencia o alta probabilidad, habla de preventivo, ¿no? Es prevención. Y nunca hemos utilizado o utilizamos esos recursos que debimos de haberlo utilizado con fines preventivos, antes de que suceda, no cuando ya sucedió. Esta es una fotografía de una de las poblaciones de Chiapas, Otozintla. Vean su condición. ¿Este es único? No, es lo clásico de ese país. Nos vamos a las partes más bajas, pues hay razones de alguna índole económica, etcétera, pero lo cierto es que invadimos los espacios del agua. Cuando llueve aquí, siempre lloverá, volverá a llover, seguirá lloviendo, y entonces el agua reconoce, pues,
por gravedad, su cauce en la parte más baja, pero está ocupada por la población. Ahí nos colocamos. En la época que estuve trabajando en el gobierno federal, me tocó 2 ocasiones ir a Motocintla a atender a la población. Y bueno, me siento orgulloso de ello, de haber servido, pero está nuevamente el cauce. Se construyó esta unidad habitacional que se ve aquí en la parte baja de la fotografía para reacomodar a la población. ¿Ustedes creen que se mantuvo ahí? Pues no, algunos familiares quedaron aquí y los originales regresaron otra vez al cauce, porque saben que además es una industria de la reclamación. Cuando vuelva a suceder, que va a suceder, que podamos apostar a que va a suceder, entonces estas personas van a reclamar otra vez una indemnización. Hasta aquí vamos. Ahora, en términos del agua que tenemos, ya decíamos si tenemos potable o no potable en nuestras casas, hay un artículo que es el 115 constitucional que dice que los organismos operadores de los municipios son los responsables de atender a la población en cuanto a sus necesidades de agua. Lo dice el 115 constitucional. Es un mandato de la Constitución política. Y es un error en cuanto que el gobierno federal, cuando no tuvo capacidad para atender lo que la población estaba demandando, le transfirieron la responsabilidad, le delegaron la responsabilidad al hermano menor. Ni siquiera se paró en la entidad federativa, en el Estado, no, se fueron hasta el municipio. Por supuesto que no tienen la capacidad, no van a tener nunca, pero aquí lo que yo quiero puntualizar es que además de estos errores, venimos a algo mayor o similar. Modificamos el cuarto constitucional para en otra moda internacional entramos con el derecho humano al agua. Entonces aquí tenemos un conflicto. El derecho humano al agua de alguna manera vuelve a establecer categóricamente que es el Estado el responsable de atender esta disposición. Y tenemos un conflicto con el 115 porque esto es una responsabilidad del municipio, no de la federación. Entonces, lo cierto es que como en el béisbol, cuando va la bola en medio de 2 jardineros, el jardinero central y el jardinero lateral, pues la verdad que corre uno y corre el otro y a la vez ninguno de los dos corre y la pelota cae en medio. En muchos de los problemas de este país, la pelota está cayendo en medio. Cuando hablábamos de la norma 127, la emite la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud no la vigila. Porque quizá la Comisión Nacional del Agua, que es la entidad responsable de ello, tendría que vigilarla. Y tampoco lo hace porque no es la autoridad que emitió la norma. Entonces, no vigila con agua y no vigila la Secretaría de Salud. ¿Quién vigila? Nadie. ¿Quién obliga? ¿Quién ve que los organismos operadores suministran agua con los 46 parámetros dentro de la norma? Nadie. ¿Qué está en riesgo en nuestro país? La salud. En este caso, estos municipios tendrían la obligación de suministrar agua a la población permanentemente y no lo están haciendo. Delegando al hermano menor. Ahí andan los municipios como pueden. Déjenme decirle que permanentemente quiere decir que debemos recibir en nuestras casas los 365 días del año, las 24 horas del día, con la dotación para cada región del orden de unos 220 o 130 litros por día, con la presión suficiente para que llegue hasta nuestras casas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay disposiciones al respecto. Ustedes pueden notar de inmediato que no se está cumpliendo esto en nuestro país. Por ejemplo, si llegan a un supermercado que cada vez ven, y lo van a ver, más marcas de agua embotellada, quiere decir que la población no tiene confianza en la calidad, y por supuesto que no la tiene, o no la tenemos, entonces estamos consumiendo casi todos agua embotellada. Si decíamos que debíamos tener los 365 días del año, no hay cifras del todo confiables, pero más o menos se habla de que el 14% de la población que recibe agua entubada lo hace los 365 días del año, las 24 del día. 14% de la población en este país recibe agua todos los días. No sabemos si toda la cantidad que se requeriría, no es así, y por supuesto que la calidad no es. Luego el 34% de esta población, recibe agua todos los días, pero no las 24 horas del día. Y el resto de la población, más del 50%, el 52% para ser precisos, recibe más o menos una vez por semana, y algunas hasta 2 veces por semana. Insisto, la cantidad que llega a casa de dudarse,
y la calidad, ni hablemos, por supuesto que no está cumpliendo. ¿Quién determina esta situación? Los técnicos, los profesionales, los que decimos ahí los títulos, mira, maestrías, doctorados, etcétera. Esos son las personas que están de alguna manera guiando, conduciendo al país en términos de por dónde tenemos que transitar. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Son los políticos, algunos capaces, otros quizá no tanto, pero son los que determinan qué tienen que hacer. Entonces, cuando los organismos operadores requieren recursos, entonces, pues de alguna manera cobran por ese servicio, que yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero es lo que está pasando en este país, cobran por ello, y eso querría decir que con ello les tendría que alcanzar para poder atender pues todas las fugas, sustituir la tubería, llegar a cada vez más casas, habitación, pues buscar otras fuentes de abastecimiento, tratar las aguas, etcétera, 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 cosa que no está pasando. Pero los políticos deciden entonces que porque no se tiene que gravar el bolsillo de la población, debe haber algún subsidio. Las tarifas nunca alcanzan, los subsidios nunca llegan, y entonces los organismos operadores están en una condición económica muy difícil. La 60% del 65% de lo que de alguna manera factura y pueden cobrar se va para pagar la energía eléctrica, los sueldos de los trabajadores, etcétera. Resulta que ese es el organismo que nos tiene que suministrar. Además, dice en la Constitución que en este país no debe haber de ninguna forma monopolios, y no tenemos más opción que el tubo que pasa frente a nuestras casas, y de ahí está la toma domiciliaria. No hay 2 tubos o 3, no hay 2 empresas o 2 municipios, y qué bueno, no a la privatización, ni siquiera los servicios, ya lo platicaremos también, pero esa es la condición en la que nos están suministrando. Y ya decía yo, entonces, por una moda internacional, hablan de un derecho humano al agua. Y digo moda porque en nuestro país ya estaba regulado por la Constitución. Los constituyentes, a pesar de que a veces nos avergoncemos de México, los mexicanos, señores, por supuesto que el agua es propiedad de la nación, muy importante, es decir, muy revolucionario, muy avanzado, y además ya se establecía con toda claridad que lo que los mexicanos tienen que ser atendidos en sus necesidades en relación con el agua, sin duda alguna, porque es un mandato constitucional. No es una aspiración de los mexicanos, como algunos políticos, algunos presidentes lo llegaron a decir. Este es un mandato constitucional, se tiene que cumplir, diría yo, se debe estar cumpliendo ya, y sin embargo, nos debatimos entre que se debe ser 50 litros por día por habitante, 100 litros por día por habitante, seguimos hablando de la cantidad, vivimos en una sociedad que privilegia la cantidad por sobre la calidad, entonces de la calidad no hablamos, no se habla de ello, pero ya es un mandato y todos los mexicanos, de acuerdo a la Constitución política, debíamos tener agua en esas cantidades para satisfacer todas nuestras necesidades, independientemente de pagas o no pagas. Eso no dice la Constitución política, pero dice que debe ser un precio asequible, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que quiero decir es pues que ya debíamos tener por derecho constitucional esa situación. ¿Cómo han desviado en México estas cuestiones? ¿Cómo lo han desviado? Hay una enorme discusión en una nueva ley general de aguas. Así dicen los políticos. No es una nueva ley general de aguas porque no tenemos otra ley general de aguas. Tenemos una ley de aguas nacionales. Bueno, hay una ley general de aguas que se está preparando. Todas las organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, los políticos, los académicos, participando en la formulación de una ley. Y la pregunta sería, ¿la necesitamos? Ya la Constitución política lo prevé, ya el 115 lo dice, ¿la necesitamos? Pues yo digo, sin ser abogado, que categóricamente no. Está en el cuarto constitucional y más o menos hasta el 27, 26 artículos de la Constitución son de las garantías individuales. El cuarto constitucional, sin duda, es una garantía individual. Luego, entonces, procede el amparo en caso de incumplimiento. No necesitamos una ley, ya está previsto, no tenemos el agua, nos amparamos y nos tienen que suministrar. Pero todo es político. Bueno, pues hagamos una nueva ley, están todos de cabeza, llevan meses y meses, y llevarán más meses y más meses. Botines políticos, la reglamentación, me equivoqué, la legislación
porque aunque sea un reglamento, lo que nos hace falta en este país en relación con el agua es un reglamento de la ley de aguas nacionales. Nadie se acuerda. Hemos modificado la ley y volvemos a modificar la ley sin modificar el reglamento. Las leyes dicen el qué y los reglamentos el cómo. Si hubiera algún problema ahí en la aplicación de la ley, se debe fundamentalmente a que no tenemos un reglamento. Pero la ley es casi perfecta. Por supuesto que la ley está muy bien. El problema es que no la hacemos cumplir. Y hay una falta de respeto para todo gobierno, mexicano y no, que emite leyes que no se cumplen o no se hacen cumplir. Y por eso estamos todos en estas condiciones. En términos del agua, no necesitamos una nueva ley general de aguas. Necesitamos un reglamento que reglamente esa ley para que entonces podamos decir, ahora sí, cómo actuamos y cómo no actuamos. Ahorita toda la gente hace lo que quiere y como quiere. Déjenme de ponerles un ejemplo nada más. No el tema de derecho humano al agua, pero regresando a ese punto. En la Comisión Nacional de Agua debe haber más o menos unas 600,000 concesiones en sus registros. Un poquito menos, son 70,000, pero 600,000. De las que conocen. Pero lo que aquí se busca, lo que aquí se observa, es que hay muchísimos pozos, muchísimas descargas de aguas residuales, etcétera, al margen de la ley. Ni siquiera están registradas. ¿Les parece, simplemente por decir, por cerrar los números, si hay 600,000 conocidas, habrá unas 400,000 que no? ¿Cómo? Pues son millones. Pero no es el punto, sino cuál es la capacidad que tiene la institución para atender esa situación. ¿Cómo responden a ello? Pues tiene más o menos presupuesto y más o menos personal en algunas condiciones como para hacer unas 1,000 visitas de inspección al año. O sea que si consideramos nada más las que tienen registradas, requeriríamos 600 años para ver cómo se está utilizando el agua, si verdaderamente se cumple lo de la concesión, si verdaderamente se extrae el volumen que está concesionado ahí. 600 años. Y si buscamos los que no tienen registrados, pues saldrían otros 200 o 300 años más. En esas condiciones, aunque es un recurso propiedad de la nación, de todos los mexicanos, pues por supuesto que no se está utilizando como debe utilizarse. Y aquí está nuestra Constitución. Ahí donde yo digo que está perfecta, qué bueno que hasta esté empastada y con piel bonita y todo. Nuestra Constitución está perfectamente bien, pero no la aplicamos. Y estos conflictos son graves. Miren ustedes, el hecho de que no se considere que el agua es propiedad de la nación, entonces nos ha llevado a que administramos el agua por cuencas, como lo hacen en España, por cuencas. Lo necesitamos. El agua de nuestro país puede ser libremente trasladada, conducida de una cuenca a otra. Los ambientalistas no quieren. Pero si tenemos mucha agua en el sureste, la necesitamos en el centro y en el sur, ¿por qué no la conducimos? Tenemos la ingeniería suficiente para hacerlo. Tenemos forma de traer agua de otros lugares para el Valle de México, etc. Y para otros usos y necesidades, para las zonas de riego. Ah, no puedes, por sus pistolas, por sus pantalones, no puedes llevar agua de una cuenca a otra. La ley lo permite, la Constitución lo prevé. No lo permite. Ah, bueno. Entonces no podemos mover las aguas superficiales, no podemos traer de donde tenemos más a donde tenemos menos. Pues todo lo lógico es, utilizamos las aguas del subsuelo. No, se están sobreexplotando las aguas de los acuíferos. Sí es cierto, se están sobreexplotando, es verdad. Ah, bueno, no traemos aguas de allá, no la podemos sobreexplotar, no la podemos extraer del subsuelo. ¿Qué les parece entonces si construimos presas, no? Pues son nuestros monederos. Para estas lluvias intensas que no tenemos durante todo el año, porque no construimos presas y ahí almacenamos nuestras aguas. Ah, no. ¿Y por qué no? Porque causan un impacto ambiental. Es un impacto al ambiente. O sea, no podemos construir presas y no podemos almacenar nuestras aguas, que es algo que nos critican en todas partes. Oye, ¿cómo es posible que no administres tus aguas, que no guardes en la abundancia para los momentos de escasez? No, pero no saques del subsuelo, pero no la muevas de cuenca a cuenca. ¿De qué se trata en este país? Tenemos recursos. Hay, desde luego, yo digo así, un estrés hídrico inducido. No es nuestra calidad. No debíamos estar así y, sin embargo, nos tienen esa condición. ¿Es lógico lo que está pasando?
Entonces utilizamos las aguas del Grijalba, del Usumacinta, que es más caudaloso todavía. Las aguas del Usumacinta, el río más caudaloso de nuestro país. Por Tabasco, por este lugar donde estamos ahorita preocupados por nuestros compatriotas, pasa el 30% del volumen total nacional de las aguas superficiales. En ese punto, por ahí donde están ellos ahorita con problemas, pasa el 30% de todas las aguas de nuestro país, carácter superficial, año con año. ¿Y qué dicen los ambientalistas? No utilicen las aguas de los Usumacinta, porque es un reducto, ahí tenemos agua. Y la naturaleza y las plantas. No estoy en contra de ello. De las plantas y la naturaleza me refiero, pero que no nos permitan utilizar el río más caudaloso de México. Que no nos permitan generar energía eléctrica. Que no se puedan hacer otro tipo de desarrollos. Por favor, ¿de qué se trata? De tenernos totalmente en una camisa de fuerza que no nos permita avanzar nada al respecto. No sé si vamos bien el tiempo, pero bueno, eso es lo que les decíamos aquí, regresando pues al derecho humano al agua, el cuarto constitucional dice que lo debemos tener. Estas personas de nuestro territorio deben tener sin duda agua. Es el mandato constitucional, insisto, no es una aspiración, y esta es la condición en la que siempre vemos a nuestra población. ¿Qué pasa con el agua? Esto da una sensación que efectivamente el agua se está quemando. Esto genera un sentimiento de que efectivamente, pues ya no tenemos mucho futuro. Y cuando hablamos de que hay todas esas concesiones de aguas, eso para mí sí podría ser lo que se tipifica o se caracterizaría como la privatización del agua. A alguien se le ocurrió, si sé quién es, pero a alguien se le ocurrió, que por qué no dábamos a los títulos de concesión la capacidad de ser transferidos, de ser de alguna manera pues, enajenados. Ahora se rentan, se venden. ¿Cómo vas a vender un agua que es propiedad de la nación, que es propiedad de todos nosotros? Pues se puede vender. Hay un mercado que no está regulado, un mercado negro del agua que está ahí, y hace esa sensación de que no lo tenemos, y hay otros que son los propietarios. Un documento, un papel o 10 hojitas tamaño carta, que significa una concesión, resulta que son ahora posibles de enajenar. Entonces, la institución lo otorga de manera gratuita, o al menos así se entiende, y automáticamente el poseedor del título al otro día lo puede vender. Prácticamente eso ya puede comerciar con él o puede de alguna manera especular. Entonces nuestras aguas, señores, nuestras aguas en este país están en esa situación de riesgo. A mí me parece que tendremos que hacer algunas reformas. Entonces cuando vamos conduciendo todo esto a dónde tenemos que llegar, pues tenemos que llegar a que efectivamente en este país tenemos un marco jurídico importante. Ese es un marco jurídico de mucho tiempo, que aquí lo discuten en el Senado y ahora están los mismos senadores hablando sobre el agua y no manejamos en este México el proverbio, el refrán de zapatero a tu zapato, ¿no? Me gustaría a esos diputados verlos haciendo neurocirugía, haciendo cirugías de cerebro para un familiar, porque dicen, bueno, tuvo un accidente, ¿cómo resolvemos este problema? Pues entendemos que zapatero a tu zapato, ¿no? Los técnicos, los profesionales, los conocedores del agua, en algún momento tienen alguna posibilidad de expresar, de opinar. Han sido consultados en relación con lo que pasó con las aguas del Tratado Binacional o con lo que está pasando en Tabasco. Verdaderamente, ese es un problema. Siempre se ha atendido. ¿Saben cuántos recursos han dispuesto para auxiliar a nuestros compatriotas ahí a lo largo de los años? Que ya les hubiéramos construido una ciudad mucho más bonita de la que pueden tener en este momento, y no lo estoy criticando, respeto porque ahí hay muchos amigos nuestros. Pero hacemos que la población esté por ahí, discutiendo, hablando, ¿qué? Les decía yo, no hay una planeación, no hay un programa en nuestro país, sí hay un Plan Nacional de Desarrollo. De estos planes nacionales de desarrollo se generan todos los programas nacionales típicos típicos, dije, pero es temáticos, ese es el tema, temáticos. Entonces, hay uno, Programa Nacional Hídrico, ustedes lo sabían, pues es fundamental, es el recurso más importante, es el que nos da la vida. Hay un Programa Nacional Hídrico, ni siquiera los de la institución de la CONAGUA lo conocen. Nos pasamos un año de cada sexenio
haciendo este Plan Nacional de Desarrollo, y luego nos pasamos otro año más quizá haciendo los programas, decía yo, temáticos, para que después nadie los conozca, nadie los lea, nadie los respete, nadie guía su desarrollo, ninguna entidad federativa, ninguna industria dice cómo me quiero desarrollar, a ver qué dice el Programa Nacional Hídrico, por dónde, nadie consulta esto, insisto, ni los trabajadores lo conocen. Y además son disposiciones de repente muy genéricas, muy generales. Efectivamente tiene que ser la observancia general y tiene que de alguna manera regir en todo el territorio nacional, pero todos los hacen ahora ya específicos para cada zona de nuestro país, para cada entidad federativa, para cada condiciones, algunas cuencas, pero sin embargo sigue sin estar ahí. Entonces un poquito ya para irnos tirando hacia el final, porque sí me gustaría tener la oportunidad, si ustedes así lo desean, de intercambiar algunos puntos de vista, de poder escuchar algunas preguntas. ¿Dónde está entonces el problema? El problema no es económico, señores, porque las instituciones de gobierno, muchas instituciones, y la del agua no es la excepción, cada año subejercen el presupuesto. Hay unos subejercicios del presupuesto que en algunos años llega a ser hasta escandaloso. Entonces, nos quejamos de que cada vez hay menos recursos en las instituciones, y hay razón para ello, pero también, ¿por qué nos quejamos si finalmente ni siquiera se lo gastan? Entonces, ¿cómo le voy a dar a una institución, a una dependencia, a una área, cómo le voy a dar más recursos si los del año pasado me los regresó? Y los del año pasado también. ¿Alguna vez en este país obra pagada no ejecutada era un delito, un delito que meritaba pena grande? Obra pagada no ejecutada. Y se equiparaba, yo diría que se tendría que equiparar el subejercicio del presupuesto. Ejercicio no gastado, no aplicado, es un ejercicio que no resolvió un problema en la población y por lo tanto tendría que llevar una sanción. Hoy a los servidores públicos les da una palmadita en la espalda. Qué bueno que no te gastaste el dinero porque aparentemente hay una economía. Economía, señores, economía si las demandas de la población que hacen más grandes. Por supuesto que este problema del agua en México es un problema, decía yo, no económico, no de disponibilidad, al menos en cantidad de agua tenemos la suficiente, sí de políticas públicas, sí no hemos sabido administrar adecuadamente el recurso, sí no sabemos cómo manejar las cosas, incluso hasta cómo interpretar la ley, cómo aplicarla. Esto en nuestro país no es económico y no es técnico. Sabemos los técnicos resolver los problemas de este país. Tenemos acueductos de muchísima longitud, de gran carga, de gran diámetro. Hemos construido presas, a mí me tocó construir la presa de Sinaloa, la presa Huites. Hemos atendido los problemas de salud, atendimos los problemas del cólera, etc. No es un problema técnico, no es un problema económico, es un problema de voluntad política y de formulación de políticas públicas, de gobernanza. Es un problema de gobernanza que no se va a atender. Mientras no resolvamos eso, siempre vamos a tener las demandas sociales, siempre vamos a estar en estas condiciones, siempre la población va a estar en riesgo, rezando porque llueva. Si llueve, qué bueno, si no llueve, ¿qué va a pasar? Señores, desarrollemos el campo, tenemos forma de hacerlo sin duda alguna, apostémonos a las obras de vida y salud. Hoy se construye, vean ustedes, presupuesto de cada año y de muchos años, dedicado casi en su totalidad a la construcción de carreteras. Sí es importante, sí. Las obras de progreso, de las obras de desarrollo son importantes, pero no están por encima de las obras de vida y de salud. Y sin embargo, el presupuesto para el agua cada vez va a la baja y el presupuesto para la realización de obras de este tipo son muy importantes. Entonces, sí habría que apostarle un poco más a eso. Decía yo, instrumentemos las políticas públicas que se necesitan, demos la vista y la atención a esto y intentamos que sí podemos administrar un recurso que primero nunca se va a acabar, segundo que tenemos más del 80% año con año que no utilizamos porque no lo requerimos, porque no está demandado así, ahora que no lo sabemos mover de un lugar a otro, que tenemos que reglamentar la extracción de las aguas del subsuelo, que tenemos que impedir que se sigan enajenando los títulos de concesión, porque finalmente es el agua de todos los mexicanos, etcétera, etcétera. Sí hay forma de resolverlo, sí tenemos futuro, sí hay manera, y en este planteamiento original de que es un flagelo, es una limitante para el desarrollo, sépanse, mexicanos, que tenemos mucho más de lo que nosotros podemos valorar, de lo que nos informan
o de lo que nos interesamos en conocer. Este es un problema de políticas públicas y de gobernanza. No podemos ver a la población en estas condiciones de estrés hídrico inducido. Tenemos que atender incluso la salud de la población. Tenemos que darle agua de calidad que la pueda consumir. Lo que se gasta en términos de agua embotellada es enorme. Si sumáramos el presupuesto de la Conagua, más el presupuesto de los organismos, más el presupuesto de las familias, más el presupuesto en el agua, hay muchísimo dinero y siempre nos quejamos de que parece que no tuviéramos más. Vean cómo está la distribución en nuestro país. Pues por supuesto que no atendemos prácticamente a nada. Esa la tabla que no quisiera quitarles más tiempo, y con esto, si me permiten, pues ir terminando. A sus órdenes, si hubiera alguna pregunta, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco Alfredo. Sin duda un tema muy importante y de mucho impacto en toda la actividad económica social del país. Como bien dijiste, comentan, el cambio climático no representa tanto riesgo para el agua en el futuro como la mala gestión que se hace con ella. Entonces, creo que va muy de la mano de los comentarios que hiciste. Y mientras a nivel mundial se considera que el 20% de la población, el 12% de la población carece de agua, en México esta cifra nos lleva hasta el 20%. Creo que son cifras muy alarmantes y que sin duda se tienen que tomar de la mejor manera posible. Hay algunos comentarios que te queremos hacer de la gente que nos está siguiendo y esperamos tu amable colaboración para responder. La primera es, ¿cuál es el progreso sobre las tendencias y los compromisos internacionales en el agua? Vamos una a una, sí, con todos. Sí. En realidad, el problema en los compromisos internacionales es un problema más bien de diplomacia. Si vemos al menos los que tenemos cercanos, que son más urgentes, tenemos una Comisión Internacional de Límites de Aguas que ahora está dirigiendo muy bien un amigo, Humberto Marengo, y hay una frontera norte y una frontera sur, evidentemente, en nuestro país, y hay tratados internacionales, binacionales, diríamos, con los países colindantes. Ahí siempre ha sido la regla, pues, estar atendiendo y compartir los límites que son estos ríos, y lo estamos atendiendo, me parece perfectamente bien. Mi percepción personal es que inclusive el tratado con Estados Unidos nos favorece un poco. No es como es la idea de la población de que estuviéramos en una situación desfavorable. Me parece que incluso nos favorece un poco. Pero sí es un tratado, vamos a decir, equilibrado para ambas partes. Lo que sucede es que nosotros tenemos que compartir las aguas y a veces en nuestro país no las administramos adecuadamente, digo yo. Quizá consumimos, quizá utilizamos, quizá manejamos mal el recurso y estamos siempre en desventaja, como que Estados Unidos siempre nos está reclamando que se le dé la parte que les corresponde, no ni siquiera se le pague más que a lo que nos han prestado. Entonces ahí siempre hay atención. En la parte del sur también hay una situación más o menos similar, ahí tenemos menos conflictos, ahí la situación está más normalizada. Y yo diría, si es que así fue la pregunta, en el ámbito internacional hay disposiciones, hay acuerdos, hay mandatos que entre las naciones, México es una de ellas, toman como para hacerlo o atenderlo de manera similar. Y se van utilizando, se van cambiando un poquito las normas, las modas, diría yo, de los conceptos. A veces era la gestión integrada de los recursos, a veces el uso y el aprovechamiento sustentable, ahora se habla de la seguridad hídrica. Prácticamente es lo mismo, las cosas no cambian gran cosa, lo que cambia es la modalidad, es el nombre, son los propósitos, son los alcances, pero déjenme poner un ejemplo. Algún día cuando estaba trabajando en el gobierno federal, me llamaron para una reunión que tenía que ver con incremento, ser más estricto, un parámetro de los 46 de la norma 127 que les decía. Después de como una hora de estar ahí sentado, me puse pie y me retiré. Y eso causó incomodidad a mis superiores. Pues sí, me llamaron. ¿Qué pasa? Es que yo quisiera que al menos hubiera laboratorios que puedan determinar ese parámetro. No tenemos en nuestro país prácticamente laboratorios, equipo que pueda determinar ese parámetro.
Nadie lo está cumpliendo. Quisiera que se cumpliera como está ahorita, sin duda alguna, pero pensar en hacerlo más estricto todavía, pues a dónde nos lleva. Y eso es algo también de lo que me parece que está pasando en el ámbito internacional. Sí llevar a límites, sí hacer esto, sí pensar en un futuro promisorio, por supuesto que estoy de acuerdo con ello. Todo esto que ustedes están haciendo como organización, mi participación aquí, tiene que ver con eso, con un futuro promisorio. ¿Cómo sumamos talentos, capacidades, voluntades y recursos para alcanzar un propósito común? Eso está bien en los tratados internacionales. Lo que sucede es que no siempre son específicos exactos para la capacidad de respuesta de un país. En términos de lo que se está planteando el derecho humano al agua, que es una disposición internacional ya llevada a nuestra Constitución, es muy complicado que lo podamos atender. Eso que decías, y perdón por un comentario público, pero está bien, Ernesto, es que se dice así, se dice bien, que el 10% de la población no tiene acceso al agua. O comentabas ahorita que el 20% de la población no tiene acceso al agua. Yo lo que digo es que el agua es vida y que si la población efectivamente no tuviera acceso al agua, ya habría muerto. Entonces, el 100% de la población de nuestro país tiene acceso al agua, solo que una parte la tiene de forma más cómoda o más correcta, porque eso es la verdad, no es que sea comodidad, es corrección, es más correcta que reciban por un sistema de agua entubado con calidad potable, y la otra parte, el otro porcentaje de la población, no tiene ese servicio. Pero hay personas aquí mismo en la Ciudad de México que se han quejado, escuchado, que dicen, mire, ya tengo tubo, ya llegó el tubo hasta la casa, y ya tengo toma domiciliaria, ya ahí puse la instalación, ya hasta me llegó el recibo, porque es un pago, pues, vamos a decir que fijo, ya me llegó hasta el recibo. Ahora lo que podríamos agradecer es que nos llegue agua, porque tubos y tomas no es un crecimiento de la red. Lo que queremos es agua en las familias, agua de calidad. Eso es realmente un crecimiento. Entonces, digo que el Tratado Internacional, que todos los acuerdos que se toman son difíciles porque nuestro país está tan fragmentado en este momento que como el 50% está de alguna zona en grandes ciudades, otro 25% está en poblaciones pequeñas, pero el 25%, que es muchísimo, está en población tan fragmentada de congregaciones de 10, 15 personas, 20, 50, 100 personas. Y ahí tenemos muchísimos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, hay 16.400 localidades en esas condiciones. Llevar el agua hasta allá es muy difícil. Entonces, esos tratados, si bien deben ser observados porque tiene que ver con el planeta mismo, en términos de agua, yo creo que tenemos que ser un poquito más específicos y saber nuestras verdaderas potencialidades y trabajar en consecuencia. Muy bien, muchas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del agua y la economía verde en el proceso preparatorio de Río +20? Bueno, eso no me lo quieres repetir otra vez, no lo entendí muy bien. Sí. ¿Cuál es el papel del agua y la economía verde en el proceso preparatorio de Río +20? No estoy de todo tan enterado de la parte ya específica así de los tratados o de los acuerdos que están llegando ya en los grupos de trabajo internacional. Nunca fue mi tema el agua, o vamos a decir, la diplomacia del agua, más bien el día a día, el enfrentar los problemas en México, el atender las emergencias, etc. Pero ahí, en ese aspecto, yo tengo mis dudas muy serias de cómo se está manejando esos conceptos. Por ejemplo, hablan de una huella hídrica y que hay un consumo exagerado del agua, que cuánto se puede o se debe o se va a utilizar para el desarrollo de animales, de esto, del otro, de aquello, qué tendríamos que hacer. Hay gente estudiosa de eso a nivel mundial. Y a mí me parece que están totalmente equivocados. No hay no hay consumo en este país de agua. No hay consumo en este planeta de agua. El agua no se consume, no hay forma. Si vemos, por ejemplo, la riego para cultivos en el campo, hablan de que se consume el 80% de la agricultura. Señores, el agua nunca se ha consumido, nunca se va a consumir. Decía yo, tenemos el mismo número de gotas de agua desde que se formó el planeta hasta nuestros días. A veces hay que tener cuidado con esos tratados internacionales, con esos estudios que se hacen, porque me parece que llevan al planeta y llevan a algunos países a cuestiones un poquito complicadas, pero en realidad
Si lo regresáramos en términos del agua a lo básico, a lo fundamental, a lo primario, estaríamos avanzando mucho más. No obstante, el desarrollo tecnológico, el avance en el conocimiento, el avance científico, la verdad que en el tema del agua parece que a nivel mundial estamos en muchos aspectos un poco equivocados. Tendríamos que regresar a lo básico y empezar a entender cómo cada país podría salir adelante. Esto es lo que yo pienso de las reuniones internacionales, pero bueno, deben tener algunas ventajas quizá también. Correcto. Una siguiente pregunta. Acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. Casos en México con poco acceso al agua. Ciudad de México, en Iztapalapa, Tláhuac, por ejemplo. Sí, es correcto que se esté pretendiendo o que se esté legislando al respecto. Lo que yo diría es que cambiemos de la parte del hablar o del legislar a la acción, del pensamiento a la acción. Nos pasamos en este país mucho hablando y legislando. Yo decía hace un momento que ¿de qué sirve tener leyes casi perfectas que no se cumplen y no se hacen cumplir? Efectivamente, hay forma de atender a Iztapalapa y otros locales, claro que sí. Hay forma de llevarles agua y tener, claro que sí. Es cuestión de poder, decía yo, de manera por gobernanza, atender la situación. Déjenme poner un ejemplo de qué estoy platicando. De las últimas actividades que tuve en el gobierno federal, durante 7 años fui responsable de la atención de todas las emergencias hidrosanitarias de México. Todas. ¿Qué estaba pasando con el agua, con su calidad y la repercusión en la salud? Y fuimos a atender aquí a Chalco, Valle de Chalco y Iztapaluca, una emergencia. Ahí estuvimos trabajando con eso. Por supuesto que en ese momento había mucha, pues la prensa estaba muy interesada en ver qué sucedía, y de una estación de radio importante, de noticiero, me llamaron cuando estaba atendiendo el problema y me cuestionaban porque había dado instrucciones, porque había permitido, claro, en contacto con el sector salud, que se empezara a consumir ya el agua que estaba circulando por las tuberías. Era un agua con color ácido, sin duda alguna. Entonces me dijeron, el entrevistador, que qué pasaba conmigo, que por qué había tomado esa decisión. Y yo decía, pues usted debe estar tomando en este momento ahí en su cabina de radio algún líquido, y seguramente es un líquido negro, que puede ser café o puede ser un refresco, pero negro. Y usted se lo está tomando con gusto, con placer inclusive, porque el color en términos del agua es un valor estético, que sí nos interesa que sea cristalino, por supuesto que sí, eso es lo que dice la norma, de alguna suerte, pero el color es un valor estético. Entonces dije, ya registramos, ya vimos, ya tenemos los parámetros de calidad, ya sabemos que no puede causar daño a la salud, entonces ya pueden empezar a utilizar, porque tenemos a la población en esos momentos sin agua. El río de la Compañía, que no es un río, es un canal, tiene su plantilla 8 metros arriba de la superficie del terreno natural donde está la población. Por supuesto que se fracturó uno de los bordos del canal y entonces llovió intensamente, se inutilizaron, se invalidaron las plantas de bombeo porque no había energía eléctrica y total se hizo un caos. Lo que nos preocupaba muchísimo es que no fueron focos de infección. Controlamos la situación perfectamente bien, no hubo ninguna dificultad, no hubo ningún brote y sobre todo le permitimos a la población empezar a tomar agua en esas condiciones, etcétera, etcétera. Quiero decir que sí tenemos las capacidades para llegar hasta las localidades, para atender su situación en la que se encuentran y poder resolver sus problemas de alguna suerte. Sí hay capacidad en nuestro país. Muy bien. Una siguiente pregunta, y es un tema un tanto complicado. ¿Qué opinas de la privatización del agua en México, en el mundo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sería tu comentario? Vale, muy bien. En nuestro país, ya les decía al principio, bueno, en Chile es privada, en España, en Francia, tienen políticas diferentes. En nuestro país, afortunadamente, y lo sigo subrayando, la Constitución dice que son aguas propias de la nación. Imposible en este país, imposible. No sé si, como dicen, habrá una guerra por el agua. Yo estoy seguro que en el planeta no va a haber eso. Pero bueno, la gente dramatiza. En México, por supuesto, eso no va a suceder. Las aguas son propiedad de la nación y no hay posibilidad de que se modifique la Constitución
en términos de lo que es el deseo, el propósito de todos los mexicanos, que finalmente somos nosotros. Dejemos de pensar que son unos políticos que están desempeñando una función temporal en determinado cargo. Los mexicanos somos los que debemos y sentimos y hacemos y actuamos y determinamos, elegimos o no elegimos. En la Constitución política está clarísimo, son aguas de propiedad de la nación, no hay privatización. Porque pienso que la gente está, al menos en nuestro país, un poco confundida. Lo que se ha hecho en algunas localidades, en algunos municipios, en algunas ciudades, es concesionar a un particular, a una empresa, el servicio, el que tengan que estar distribuyendo las aguas, etcétera, conduciéndolas, tratando, cobrando por ese servicio. Eso es a lo que llaman privatización. El líquido que está transitando, circulando por las tuberías, es propiedad de la nación. Solo que está concesionado al municipio, y en ese momento el municipio le pasa la concesión no del líquido, sino del servicio a una empresa privada. Eso no es privatizar el recurso. Yo respeto que lo que sí puede ser, y ese es mi riesgo, y ha sido siempre mi preocupación, y es de alguna manera una de mis principales exclamaciones, es que lo que no podemos permitir es que esos títulos de concesión pueden ser transmitidos o transmisibles. Dice, la transmisión de títulos de concesión es lo que dice la ley. Por supuesto que ahí no podemos permitir que se siga dando. Ese mercado del agua no debe continuar en nuestro país. Están causando muchísimos problemas porque en algunas cuencas, insisto, como es de alguna manera propiedad privada, entonces, que no lo es, pero hay un sentimiento patrimonialista. El que tiene un título piensa que es de él y hasta lo puede heredar a su familia, etcétera, etcétera. Ese sentimiento patrimonialista tenemos que quitarlo de la población y entonces hacerle sentir a todos que ese líquido, que eso que está surgiendo por ahí, es propiedad de todos los mexicanos. No puede haber esa postura intransigente de algunos núcleos de población, decir, es que de aquí no te la puedes llevar, que el agua, porque el agua es mía, el agua es de todos los mexicanos constitucionalmente hablando. Entonces, si hay esa preocupación, puede ser en otros países, en el nuestro no hay posibilidad de hacer ningún aspecto de privatización. No confundamos lo que es el servicio con el recurso y, insisto, sí pongamos mucha atención en las acciones de gobierno, sea cual sea el sexenio o la administración o el partido político, eso no está en juego aquí ni está en pláticas. Las acciones de gobierno en términos de cómo se están manejando las concesiones en nuestro país. Y ya hay tal desconocimiento y a veces tal exceso que inclusive se habla de títulos de concesión o de asignación. En los títulos de concesión para los particulares, las asignaciones para las empresas, para los organismos de gobierno, sea federal, estatal o municipal. Sí, pero resulta que la Constitución no habla de asignaciones, solamente habla de concesiones. Esas asignaciones incluso son inconstitucionales. Hay que tener mucho más cuidado en cómo manejamos las aguas en México, pero categóricamente para el que preguntó, tranquilo que en México nunca se van a privatizar. Muchas gracias por el comentario. Y el último, igual de controversial, que se habló mucho durante varias semanas aquí en México. Cancelar la planta de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali, en Baja California, ¿fue realmente por escasez de agua? Déjenme pasar saliva y después platicamos al respecto. Yo les decía, puede ser por escasez de agua, puede ser no por escasez de agua. O sea, tenemos un volumen de agua en las cuencas. Ahí está la cuenca. Decía yo, la política nos ha llevado a querer administrarnos como lo hacen en otros países, por cuenca. Esa es la condición de ellos, la nuestra no. Yo estoy en desacuerdo con que se administran las aguas por cuenca. Creen los ambientalistas que por hacerlo por cuenca tenemos más capacidad de economizar agua, de ahorrarla. Señores, es la misma cantidad de agua, no nos podemos quedar con ella. No se consume, vuelvo a repetir. Ok. Pero ellos piensan que administrarnos así será una mejor forma de administración. Pues en nuestro país no vale. Tenemos agua como para llevarla de un lugar a otro. Lo que quizá pueda estar sucediendo es que sí cometemos errores, por ejemplo, de permitir que empresas altamente demandantes de agua se instalen en cuencas donde tenemos una condición
limitado. Pero decía, si nos circunscribimos a la administración del agua por cuenca, en muchísimas cuencas del país va a suceder algo similar. Están rebasados, el Valle de México está rebasado, muchos lugares están rebasados. Si nos administramos con carácter de aguas de propiedad nacional, entonces, y las movemos como nos permite la ley, por supuesto que en cualquier parte de la República Mexicana podríamos no tener esa condición de escasez si la llevamos hasta el lugar donde se está necesitando. Quizá en eso que yo hablaba de la falta de planeación y ordenamiento del territorio nacional, debieron haber considerado dónde son los lugares más adecuados para la instalación, para la construcción, para el desarrollo de empresas altamente demandantes. Tenemos, si no me estoy saliendo del tema, por ejemplo, en San Luis Potosí y otros lugares donde son zonas áridas y tenemos termoeléctricas. ¿Cómo una termoeléctrica en zonas áridas? ¿Cómo? Pues por supuesto que extraen agua, por supuesto que la evaporan, por supuesto que hay, entre comillas, un consumo del agua y finalmente esa agua que se evaporó va a volver a precipitarse y la tenemos nuevamente en condición líquida. Entonces, en el caso de la empresa de allá, lo que habría que decir es, en términos de qué se está hablando de disponibilidad o de escasez, qué estaba demandando y qué opciones tendríamos para haber llevado a otros puntos. Es más que un conflicto, en el agua no debería haber conflictos si hay de verdad el conocimiento pleno del recurso y la condición de trabajar con diplomacia, con políticas públicas. Por supuesto que podemos resolver cualquier problema, inclusive ese. Si se determinó hacerlo así, no lo sé. Quiero confesar aquí públicamente que algún día yo estando en la Junta de Vecinos de Tlalpan, me tocó también cerrar una empresa muy importante en el sur de la ciudad, muy importante, una papelera, porque también se sentía que en el Valle de México una papelera era altamente demandante de agua y entonces no debería de estar esa agua ahí. Después parte de esos terrenos se construyeron unidades habitacionales y entonces regresamos al punto, ya no era industria, pero la población demandando agua el subsuelo de este lugar. Así que, pues, les agradezco muchísimo de ver la atención, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá pudiéramos seguir platicando al respecto y que ya no fuera una barnizada, perdón por la expresión así tan amplia de todo lo que está sucediendo en nuestro país en términos del agua, sino que pudiéramos rebanarla, seccionarla y atender algunos de esos aspectos. Me daría mucho gusto interactuar con nuestros mexicanos, con la gente de nuestro país, con sus compatriotas, porque me parece que el tema del agua, sobre todo, hay muchísimo desconocimiento. Muchas gracias por la atención. Así es, Marco, y al contrario, te agradecemos mucho tu atención, tu ponencia, un tema muy, muy importante para todos, muy interesante. Queremos agradecerte a nombre de América, a nombre de Tech Week 2020, y muchas felicidades por tu ponencia. Un tema bastante, bastante interesante. Una última palabra, aprovechando que veo aquí la pleca inferior, dice, ¿el agua kit de impulso o limita el desarrollo? Yo diría, el agua es el agua, sigue siendo la misma por fortuna, no hemos logrado controlarla, afortunadamente los seres humanos, entonces el kit aquí es el ser humano y su forma de pensar y de actuar. El agua afortunadamente es para todos nosotros y seguirá fluyendo y seguirá precipitándose ese ciclo hidrológico eterno que garantiza la subsistencia en este planeta mientras el hombre no meta la mano y sobre todo de manera indebida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y a todos los que nos siguen por los diferentes canales, los esperamos a las 4 de la tarde de regreso. Gracias, Marco, y muchas felicidades por tu tiempo. Estoy muy amable. Gracias por tu atención. Muy amable. Buenas tardes. Hasta luego.